Quiero darles la bienvenida nuevamente. Si no nos conocemos, soy Jason. Es genial tenerlos a todos aquí hoy. Bienvenidos al pastor Steve Hoffman, superintendente, y su esposa Gina. Nos contará sobre su viaje aquí. Fue bastante complicado. No lo fue, pero igual les contará más. El pastor Tim nos habla de ser guerreros de Cristo y vimos que debemos ponernos la armadura de Dios. Espero que hayan practicado esta semana. A veces en batalla sufrimos heridas y dolor y el pastor Steve hablará de cómo manejarlo bíblicamente. Démosle la bienvenida al pastor Steve. Gracias, hermano. Gracias, Jason. Conté un poco sobre mi viaje aquí de improviso en el primer servicio. Ahora debo hacerlo oficial en este servicio, así que me alegro de verlos a todos y bienvenidos los que nos ven en línea. Quiero empezar diciendo que aprecio mucho a su pastor Tim y a su esposa Anita. Estoy muy agradecido por su liderazgo y ministerio entre ustedes y nosotros y feliz de que estén aquí hoy. No damos por hecho que vengan a escuchar la palabra de Dios y adorarlo juntos. Es un privilegio estar con ustedes. Vivimos en Fergus Falls, Minnesota, y ayer tuvimos una máxima de 35 grados Celsius. Al ver que aquí llegarían a 43, decidimos cuidar niños en Fergus Falls y venir anoche. Lo más caluroso que sentimos fue unos 37 grados. Llegamos anoche y parece que el clima se pondrá más fresco. Estamos agradecidos por eso, ¿verdad? Es realmente un gran privilegio estar con ustedes hoy. Y bueno, antes de empezar, quiero reconocer que hay mucho pasando en el mundo, dentro y fuera de nuestro país, lo cual puede afectar a todos de diferentes maneras. Con lo ocurrido ayer en Irán, pienso que no debemos quedarnos pasivos ni vivir con miedo o preocupación. Queremos obedecer a Dios y Pablo dio instrucciones a Timoteo en 1 Timoteo 2 que nos aplican. Escuchen estos 5 versículos. Ruego que se hagan peticiones, oraciones, intercesión y acción de gracias por todos, por reyes y autoridades, para vivir en paz y tranquilidad con piedad y santidad. Esto agrada a Dios nuestro Salvador, que desea que todos se salven y conozcan la verdad. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, quien se entregó como rescate por todos, así que oremos. Amén, amén. Podemos orar, podemos vivir, confiamos en Dios, pero oramos por todos, incluso por las autoridades que toman decisiones importantes en nuestro mundo y luego confiamos en Él. Bueno, de nuevo, es realmente bueno estar con ustedes. Cuando le dije a mi pastor que predicaría sobre este tema hoy, vivo en Fergus Falls, Minnesota. Mi pastor, cuando le dije que predicaría sobre el dolor y el sufrimiento, dijo, vaya, eso es una gran... Steve, porque así la gente practica lo que predicas los siguientes 30 minutos. Bueno, espero que no sea el caso. Sí, ¿qué haces con un pastor así? ¿Me entiendes? El dolor y sufrimiento no deseados son de las cosas más difíciles de la vida y a veces es complicado entenderlo. Luchamos con cómo manejo este dolor, cómo lidio con el sufrimiento que no quiero. Y una ironía es que para algunos es quizás el camino más corto hacia Dios. ¿Sabes de lo que hablo, verdad? Algunos van por la vida sin pensar mucho en lo espiritual o en Dios mismo y de repente se encuentran con dolor y sufrimiento no deseados y ¿qué hacen? Se vuelven a Dios, lo cual es bueno.
Vemos que tras grandes catástrofes, incluso en nuestro país, la gente se vuelve a Dios y aumenta la asistencia a la iglesia. C.S. Lewis dijo: Dios susurra en nuestros placeres, habla en la conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. O quizás tu reacción al dolor sea opuesta a acercarte a Dios. En vez de acudir a Dios en el dolor, huyen, lo culpan o no lo entienden, así que se alejan en lugar de acercarse. ¿No es curioso que dos personas puedan vivir casi la misma situación dolorosa y reaccionar de manera totalmente distinta? Una se acerca a Dios y la otra se aleja. Mi deseo hoy es que si nos encontramos con dolor, en vez de huir, nos acerquemos a Dios, y hay buenas razones para ello. La verdad es que no los conozco bien a todos. De hecho, a algunos ni los conozco, pero sé algo con certeza. Todos ustedes han experimentado dolor y sufrimiento en algún momento de su vida. Y algunos están lidiando con ese dolor incluso ahora mismo, lo que hace que este tema sea bastante delicado para ustedes. Y la pregunta que buscamos responder en nuestro dolor es: ¿por qué? ¿Cómo le doy sentido al dolor y sufrimiento que estoy atravesando? Si queremos entender el por qué, no quita el dolor, pero nos ayuda a conectar los puntos y comprenderlo un poco mejor. Al conocer el propósito de nuestro dolor, queremos creer que nos lleva a algo bueno. Si entiendo el porqué y veo un propósito mayor en mi dolor, quizás pueda soportarlo mejor. Pero si es al azar, sin propósito, desafía mi fe. Algo en nosotros sabe que si hay un propósito mayor en el dolor, podemos soportarlo sin perder la esperanza en el desenlace. ¿Qué hay más allá del dolor? ¿Qué bien surgirá de todo esto? ¿Lo entiendes? Pues has elegido dolor para lograr algo deseable. Oíste a Jason hablar y pedir oración por Amy, que será operada en su tobillo y será doloroso, pero espera que algo bueno resulte de ello. Hace poco les conté que vivo en Fergus Falls, Minnesota. Viajando, como hago a menudo, conducía solo a casa. Masticaba algo, ni recuerdo qué, cuando mi lengua rozó mis dientes y noté algo raro. En mi muela del fondo, arriba a la izquierda, sentí algo afilado sobresaliendo. No dolía en ese momento, pero sabía que algo iba mal. Intenté autodiagnosticarme qué pasaba y pensé: ¿sabes qué? Mejor voy al dentista si puedo. Así que llamé al dentista ese día. Llegaría a casa a las 4 de la tarde para ver si podían revisarme. Estaba en casa por un día, era viernes, y luego me iría de nuevo. Y sabía que si era lo que pensaba, no podía esperar para tratarlo, porque el dolor llegaría pronto. Y por suerte, el dentista pudo atenderme. Literalmente llegué a la ciudad a las 4 y entré directo al consultorio dental. Había tenido una cancelación y un viernes por la tarde pudo atenderme. Lo miró y dijo: Steve, qué bueno que viniste, porque en un par de días, si no lo tratamos, empezarías a sentir un dolor muy fuerte. ¿Y sabes qué hicieron? Lo arreglaron, pero así es como lo arreglaron. Empezó con una aguja larga de plata y tenía, ya sabes, eso. ¿Por qué son de metal y plata y tienen esas dos cosas que tiras y te las clavan? Y yo te recomiendo que cierres los ojos en esos momentos.
pero abren y te meten esa aguja, inyectan la novocaína y duele cuando la ponen. Pero ¿sabes qué? Yo sabía algo. Sabía que les dejaba hacerme algo doloroso para evitar un dolor peor después. Porque entiendo que si perforan sin novocaína y llegan a la raíz, duele más que la aguja. Así que acepté y me arreglaron el diente. No me ha dolido desde entonces y estoy muy agradecido. Entonces, como Amy, quizás sea una cirugía. Como yo, tal vez sea el dentista. O hacer dieta. Eliges sufrir un poco por las cosas buenas de la vida. Otro incidente que tuve fue un caso grave de fascitis plantar. ¿Alguien aquí ha sufrido fascitis plantar? Hay un tendón que recorre la planta del pie, el tendón plantar, y si se irrita o desgarra, puede ser un verdadero problema. El mío dolía tanto que ni quería levantarme de la cama, ¿sabes? Solo poner el pie en el suelo era terrible. Me costaba caminar y era realmente malo. Fui a ver a un podólogo pensando que quizás sugeriría cirugía por los espolones óseos, pero dijo que no, para evitar complicaciones. Me envió a fisioterapia. Ya conocía al fisio, Jake, y me caía bien, hasta que dejó de caerme bien. Empezó a caerme mal cuando en la camilla levantó mi pie y no podía verlo, e hizo algo llamado raspado. Usaba una especie de espátula para frotar mi talón, intentando romper parte del tendón y los ligamentos. En realidad, creo que es un ligamento, no un tendón. Mi médico me corrigió en esto. Para romper eso y que sane el pie, aguanté el dolor en varias visitas y hoy no me duele nada. Estaba dispuesto a sufrir para llegar aquí. Cuando raspaba, creí que dejó el instrumento y agarró un rallador para mi talón. Esperaba ver sangre al bajar, pero no había. Agradecemos a fisios y médicos, ¿no? Elegimos dolor a veces por algo que vale la pena, pero ese es el dolor que elegimos. El problema es el dolor no deseado. Cuando llega un dolor inesperado, miramos a Dios buscando un propósito mayor y preguntamos, ¿por qué? Si no lo hallamos, nuestra fe se tambalea y empezamos a cuestionarnos, ¿qué hice para causar esto? ¿De quién es la culpa? O incluso podría culpar a Dios por mi dolor al no ver el propósito mayor o el contexto de lo que estoy pasando. Me reconforta que nuestro Señor entendiera esto, pues aún conociendo el propósito de su venida y sufrimiento, estando en la cruz, siendo plenamente Dios, ¿verdad? Creemos que al vivir en la tierra era plenamente humano, experimentando lo que nosotros vivimos. Y en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús comprende esto. Queremos saber el por qué, incluso al sentirnos abandonados o al pasar por dolor o sufrimiento. Se dijo de Jesús que la mejor persona que vivió sufrió el mayor dolor jamás experimentado. Cuando sufres dolor inesperado o buscas respuestas en Dios y luego miras tus circunstancias y el mundo, algo muy común, intentamos entender qué está pasando. Creamos historias en nuestra mente para averiguar por qué ocurre esto. Les digo hoy, y veremos en las Escrituras,
Si buscan en las circunstancias el por qué, nunca hallarán una respuesta adecuada, porque no es en nuestras circunstancias donde encontramos la respuesta al por qué. Sí, no hallarás una respuesta suficiente al por qué observando las circunstancias de tu vida. La palabra de Dios, por suerte, nos da contexto a nuestro sufrir. No quita el dolor, solo conecta los puntos para que los soportemos. Responde al porqué, pero no desde las circunstancias. Así vemos que nuestro dolor no es algo aleatorio. En su palabra, Dios nos muestra este propósito. Si quieren abrir sus Biblias, vayan a Romanos 8. Pero sí nos proporciona el contexto. Ahora, quiero darles una advertencia esta mañana. Lo que diremos hoy quizá no sea emocionalmente satisfactorio. El dolor es dolor. Sí, el sufrimiento es sufrimiento. Duele. Puede ser emocional, físico, relacional y simplemente duele. Y hoy quiero decirles que esta explicación es para cristianos. Si no sigues a Jesucristo, nos alegra mucho que estés aquí. Has elegido un gran lugar para estar este domingo. De hecho, si estás aquí y no conoces a Jesús, lo que más desean los líderes y miembros de esta iglesia es ayudarte y orar contigo hoy. Después del servicio, estaré por aquí si quieres acercarte. Jason también estará por aquí. Nos encantaría orar contigo, responder preguntas y quizás otros quieran unirse si deseas conocer a Jesús o tienes más dudas. He visto la fuerza de las personas en el dolor y sufrimiento. Ese es el privilegio de ser pastor a veces. Caminas con gente en sus peores momentos y cuando tienen fe y los ves superarlo, es testimonio de la presencia real de Dios en sus vidas. Pero he visto situaciones donde la gente intenta entender su dolor sin conocer a Jesús, sin tener en quién apoyarse. Y sinceramente es doloroso verlos pasar por eso sin tener esa roca como ancla en sus vidas. Es muy triste cuando ves que no tienen a alguien en quien confiar en medio de su dolor y sufrimiento. El apóstol Pablo nos ayuda en Romanos 8, dándonos el contexto de nuestro sufrimiento y dolor. Pablo nos señala 3 cosas para entender el contexto de nuestro dolor. El primero es el principio, el segundo es el ahora y el tercero es el final. Hablará del principio, del presente, de dónde vivimos ahora y del final, pero no en ese orden. Empieza este pasaje de las Escrituras hablando del final. Romanos 8, versículo 18, esto es lo que Pablo dice. Me encanta este versículo. Dice, considero, y por cierto el apóstol Pablo sufrió mucho, naufragó, fue golpeado y al final murió por su fe. Dijo, considero que los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que se nos revelará. Llegará un día en que, para el creyente en Jesucristo, los que caminan con Él, cuando vive en nosotros por el Espíritu Santo, al final de todo, ese día será conocido como un día de gloria. Se revelará en nosotros. Versículo 19. La creación aguarda con anhelo que se revelen los hijos de Dios. Llegará un día en que Dios renovará y enderezará todo. Amén. ¿No es maravilloso? Amén, amén. La Biblia lo describe como justicia fluyendo de las montañas. Se acerca el día en que todo será rectificado. En Apocalipsis 21:5, Jesús dice a Juan, y por medio de él, yo hago nuevas todas las cosas. ¿No es genial? Amén. Se acerca el día en que todo será nuevo. Pablo empieza hablando del final. Al pensar en nuestro dolor, debemos mirar hacia el final. Dios renovará todas las cosas. Luego va al principio. Versículo 20. La creación fue sometida a frustración, no por su voluntad, sino por quien la sujetó con esperanza. Pablo nos lleva al inicio y nos recuerda que cuando Dios creó al hombre, éste se rebeló y pecó.
Y así el pecado entró al mundo y con él vino dolor y sufrimiento. Contexto. Al principio el pecado entró al mundo por las decisiones humanas y Dios juzgó a todos. El pecado trajo muerte, Dios juzgó y el pecado reinó desde entonces. Pero nuestro Dios amoroso no nos abandonó en el pecado. Nos dio una salida. Jesús. Dios vino y pagó por nuestros pecados para que su gloria se revele en nosotros. Verso 21. La creación será liberada de su corrupción y llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Les diré algo que algunos jóvenes quizás no entiendan bien. Los mayores dirán, sí, esta es la verdad. ¿Están listos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Se están deteriorando? Amén. Lo están. Tenemos un tiempo limitado de vida. Bueno, según he oído del campo médico, no envejecemos ni decaemos al mismo ritmo durante toda la vida. Hay etapas donde envejecemos y decaemos un poco más rápido. Una de esas etapas es a principios de los 40. Lo vemos con los atletas profesionales, ¿no? Hay pocos atletas pro que jueguen pasados los 30 o 40, salvo los golfistas. El golf permite jugar más tiempo, pero incluso ellos tienen su límite. Luego hablan de otra etapa del envejecimiento, donde estoy yo. Tengo 62 años. Dicen que a los 60, 61 empieza una nueva aceleración del deterioro. Cuando fui al médico, mi oftalmóloga me dijo que tengo cataratas formándose. Sí, nunca pensé que tendría cataratas. De repente, mis manos se ponen rígidas a veces. Descubrí que tengo espolones óseos y artritis, todo eso, y lo estoy sintiendo. El estiramiento duele más que antes, parte del envejecer y deteriorarse. Seguro algunos mayores dirán, eres joven aún, ya verás. ¿Me entiendes? Y sé que ese día llegará si Dios me da vida. Versículo 22. Sabemos que toda la creación gime como en dolores de parto hasta hoy. Pablo recuerda que el pecado entró al mundo y por eso todo y todos sufren y gimen hasta ahora. Y no es solo tu vida o tu mundo el que sufre. Todos sufren, algunos mucho más que otros. En partes del mundo hoy es ilegal ser cristiano. Algunos arriesgan su vida o sufren mucho solo por nombrar a Jesús. Algunos lo viven más que otros. El pecado entró al mundo y desde entonces este gime. Por eso a veces las cosas no salen bien. Por eso las cosas van mal. Por eso algunos mueren jóvenes. Como pastor vi algo muy triste. Una familia no creyente perdió a su hijo de 5 años y medio. Un día tuvo dolor de cabeza, al siguiente murió. La meningitis lo afectó. Así de simple. Y esa familia buscaba respuestas. Un amigo en común nos conectó y pude acompañarlos. Al final empezaron a ir a la iglesia, profesaron su fe en Jesús y estamos agradecidos por ello. Pero eso fue doloroso. La muerte temprana no tiene sentido. La gente vive experiencias traumáticas. Sufren cáncer y como los mártires, el pecado entró al mundo y la muerte reinó. La muerte y decadencia son resultados, trayendo dolor y sufrimiento. Nadie está exento. Nacimos en este tipo de mundo. Pero el mundo no es todo malo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas cosas buenas que celebrar.
Algunos de ustedes quizás piensen, mi vida va bien ahora, y eso es genial. Estamos agradecidos por eso. Pero para todos, en cierto nivel, este es el mundo en que vivimos. Versículo 23. Y no solo eso, sino que nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos internamente mientras esperamos ansiosos nuestra adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Algo te pasó cuando te hiciste cristiano. Si has entregado tu vida a Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados, la Biblia y Jesús nos enseñan que algo especial ocurre en ese momento. Somos justificados como si nunca hubiéramos pecado. Somos adoptados en la familia de Dios. Ahora somos parte de su familia. Pero hay una tercera cosa. Se nos da una nueva vida. Dios, que estaba fuera, ahora entra en nosotros. El Espíritu Santo entra, nos da nueva vida y vive en nosotros. Como dijo Pablo, Cristo en nosotros es la esperanza del mundo. Él salvó tu alma. Él tomó residencia dentro de ti, dentro de ti. Tu espíritu está vivo, pero tu cuerpo aún está sujeto a la decadencia. Versículo 24. Porque en esta esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza en absoluto. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pablo habló del fin, luego del principio y ahora del presente. ¿Qué haces en medio de todo esto? Y aquí está la respuesta. Ahora vivimos con esperanza del futuro y de lo que Dios está haciendo en nosotros. Lo bello es que por fuera nos consumimos, pero por dentro la Biblia dice que estamos siendo renovados día a día. Algo crece en nosotros, anhelando el día en que viviremos de un modo inimaginable ahora. Y luego el versículo 25. Si esperamos lo que aún no tenemos, lo esperamos. ¿Cómo? Pacientemente, pacientemente. ¿No es una gran palabra? No, en serio lo es. Esperamos, pero con paciencia, pues el tiempo de Dios es perfecto y no siempre coincide con el nuestro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa mirar adelante, significa avanzar, significa apoyarnos en lo que Dios está haciendo. No perdemos la esperanza porque ahora entendemos el porqué de las cosas. Nuestros cuerpos, vidas, las de nuestros hijos y padres afectados por el pecado, serán renovados si hay fe en Cristo. Y esa renovación ya está ocurriendo dentro de nosotros ahora mismo. Amén. Con esperanza en lo que vendrá, esperamos pacientemente. Quizás conozcan a un hombre llamado Almirante Jim Stockdale. Algunos lo conocerán de los 90, pero los más jóvenes tal vez no. Conocen este nombre, pero fue el compañero de fórmula de Ross Perot. Ross Perot era candidato independiente y el almirante Stockdale su compañero. Pero eso no es por lo que realmente era una persona conocida, pero no por eso. Esto lo llevó al centro de atención en nuestro país. Fue prisionero de guerra en Vietnam. Estuvo en lo que se conocía como el Hanoi Hilton por 8 años. Durante esos 8 años fue severamente torturado más de 20 veces. Pasó el resto de su vida cojeando por las torturas en Vietnam, viviendo sin saber si sobreviviría o vería a su familia de nuevo. Obviamente sobrevivió, pues llegó a ser candidato a vicepresidente. Sobrevivió y años después, Jim Collins, autor de Good to Great, lo entrevistó. Y en esa entrevista le hizo esta pregunta: ¿cómo sobreviviste todos esos años y la inmensa tortura que sufriste sin saber si vivirías o no? La respuesta del almirante Stockdale es perfecta para nuestra fe cristiana, y esto es lo que dijo. Dijo: nunca perdí la fe en el final de la historia. Viví esos 8 años creyendo que al final sería liberado. Nunca dudé, dijo, no solo de que saldría,
sino que al final prevalecería y convertiría esta experiencia en el evento que definiría mi vida, algo que en retrospectiva no cambiaría. ¿Te lo imaginas? Prisión en Vietnam, 8 años, torturado más de 20 veces y lo haría todo de nuevo si fuera necesario para obtener lo que ganó. Tras oír esto, James Collins, mientras lo escribía en el libro, menciona que tuvo que hacer pausas varias veces durante la entrevista. Y una vez estaban caminando y Stockdale tenía su cojera y Jim Collins y dijo, simplemente no hablamos por un rato. Y él dijo, así que le hice otra pregunta. Bueno, ¿quién no lo logró? Tú lo lograste, pero hay mucha gente en ese lugar contigo. ¿Quién no lo logró? Él dijo, oh, eso es fácil, los optimistas. Jim hizo una pausa y dijo, yo no entiendo. ¿A qué se refieren los optimistas? Y el almirante Stockdale dijo, los optimistas fueron los que dijeron, vamos a salir para Navidad. Y llegaba la Navidad y se iba la Navidad. Y luego decían, vamos a salir para Semana Santa. Y llegaba la Pascua y se iba la Pascua. Y luego el Día de Acción de Gracias. Y el Día de Acción de Gracias iba y venía. Y luego volvía a ser Navidad. Y el almirante Stockdale dijo, estos tipos murieron con el corazón roto. Y luego se volvió hacia Jim Collins y le dijo esto. Dijo, esta es una lección muy importante. Nunca confundas la fe en que prevalecerás al final, que no puedes perder, con la disciplina de enfrentar la cruda realidad actual, sea cual sea. En otras palabras, estás sufriendo, estás pasándolo mal. Esos son los hechos brutales de tu realidad actual. Pero al final debes tener fe en cómo terminará todo. Es una paradoja, ¿sabes? ¿Sabes qué es una paradoja? Dos ideas opuestas que juntas cobran sentido. De hecho, esto se conoce como la paradoja de Stockdale. Mantén la fe en que triunfarás al final, sin importar las dificultades, y a la vez enfréntalas más. Los hechos más brutales de tu realidad actual, sean cuales sean. De nuevo, esto es parte de la fe cristiana y como Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. La cruda realidad, tendremos problemas. La otra realidad, venceremos porque Jesús venció, ¿verdad? Amén. Tenemos algo por delante y ahora podemos vivir el propósito de Dios con gozo. Algo de lo que no hablamos. ¿Sabías que puedes sentir dolor y paz a la vez? Puedes pasar por dificultades y aún así tener el gozo del Señor en ti. Amén. Eso es lo que significa caminar con Jesús. Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué orar. ¿Te has sentido así? Como si el dolor fuera tan intenso, tan abrumador, que ni siquiera sabes cómo orar. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe la intención del Espíritu, porque intercede por los santos según la voluntad de Dios. Alguien ora por ti y es Dios mismo, el Espíritu Santo. Cuando no sabes qué hacer, alguien está intercediendo por ti. Tenemos debilidades, luchamos, sufrimos, sentimos dolor, somos normales, sentimos el peso del mundo y Pablo dice, vives en un mundo y cuerpo en decadencia y habrá días malos. Los tuvo Pablo, pero en sus peores momentos Pablo cantaba en prisión. En sus peores días, Pablo oraba por otros, incluso por quienes lo lastimaban. La vida será dura a veces, pero no cometas el error de mirar tus circunstancias y decir, ¿qué me pasa? O ¿qué le pasa a Dios? Vivimos en un mundo caído, pero Jesús tiene un plan para todo. Versículo 28, y sabemos que ¿pueden decirlo conmigo? Todas las cosas. Dios obra para el bien de los que le aman, los llamados según su propósito. Dios te ama, tú le amas, has sido llamado y es según su propósito.
Y si caminas con Él, entonces en todas las cosas Él está obrando para tu bien. Dios nos ama, está obrando, tiene un propósito cuando la vida está al revés. No hay respuesta que quite el dolor, pero hay un contexto que te ayuda a soportarlo y Dios está orando por ti. Y terminemos con los versículos 31 y 32. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No busques respuestas a tu dolor en este mundo o tus circunstancias, sino recuerda, Dios está contigo, obra para tu bien y un día su gloria se revelará y todo será nuevo. No busques respuestas en el mundo, no te alejes de Dios. Al contrario, haz lo opuesto. Corre hacia Él, confía y camina con Él. Jim Stockdale acertó. Nunca pierdas fe en el final. ¿Me apoyas? Padre, gracias por tu palabra, lo que Pablo enseña en Romanos 8. Sí, Señor, vivimos con dolor. Sí, tendremos problemas, pero Jesús venció al mundo y afirmamos esa verdad ahora. Y Padre, mientras oramos y amigos mientras oran, quizás algunos hoy no conozcan a Jesús y este sea el momento de decir, Jesús, me arrepiento de cómo he vivido, me alejo de eso, confieso mi pecado y te entrego mi corazón y mi vida. Si lo dicen con sinceridad, les prometo que Él los perdonará y una nueva vida comenzará. Y para los que están con Jesús, oramos. ¿Podrías ayudarnos a apoyarnos en estos tiempos? ¿Nos ayudarías a confiar en tu palabra, en el final de la historia y en todo lo que viniste a darnos, que algún día se revelará en nosotros tu gloria? No podemos imaginar cómo será, pero confiamos en ti. Y Espíritu de Dios, quiero agradecerte por orar cuando no sabemos cómo hacerlo. Gracias por interceder por nosotros con gemidos demasiado profundos para expresar con palabras. Te amamos por eso y atráenos más cerca. Jesús, quizás haya alguien aquí hoy que esté en medio de una lucha o viviendo con miedo por lo que sucede en el mundo. ¿Podrías ayudarnos a apoyarnos y confiar en ti? Y confiamos en que nos darás la paz que nadie más puede dar. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y no olviden, el pastor Jason y yo estaremos aquí. Y si quieres hablar o rezar, contáctanos.